nos ha ayudado cantando en esta tarde, gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, nos quedamos la semana pasada en los versículos 2 y 3, hablando sobre que debíamos de juzgar a los ángeles, y hoy vamos a continuar leyendo los versículos del 4 al 6. Primera de Corintios 6, del 4 al 6. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor: si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos? Bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿De qué está Pablo hablando aquí? Él sigue hablando del tema de los pleitos dentro de la iglesia, dentro de los cristianos, ¿verdad? Entre los cristianos. Y el apóstol, reconociendo, como reconoce que habían pleitos, él un poco como que ironiza con la conducta de los corintios, ¿verdad? ¿A quiénes se refiere el apóstol cuando habla de los que son de menor estima en la iglesia? Dice: ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? ¿A quiénes se refiere Pablo con esta pregunta? Bueno, a ver, participen. Están aquí, ¿no? A los jueces, ¿pero qué jueces? ¿Quiénes estaban acudiendo ellos? ¿A qué jueces estaban acudiendo? A los inconversos, a los jueces paganos, a los jueces que no conocían al Señor y por tanto no se sujetaban a la voluntad de Dios. Esos son los de menor estima en la iglesia, ¿no? ¿Cómo vamos a ir a juzgar cualquier asunto fuera de la iglesia? Hagámoslo dentro de la iglesia, seamos capaces de solventar nuestros problemas, seamos capaces de hablar entre nosotros. ¿Alguien habrá sabio entre nosotros que pueda dilucidar la verdad, descubrir la verdad en cualquier asunto que surja, ¿no? Dice: pero ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Versículo 6 lo aclara, ¿no? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ¿ante quiénes? Ante los incrédulos, los de menor estima en la iglesia, los incrédulos. ¿Cómo acudimos a los incrédulos, no? No son los de fuera quienes tienen que juzgar a los santos, sino el mismo pueblo de Dios, ¿verdad? Por eso Pablo dice: para avergonzaros os lo digo. ¿Por qué quería avergonzarles? Para avergonzaros, lo digo, dice el versículo 5, ¿no? Para ver si entraban en razón. ¿Qué más? Claro, para confrontarlos. Ellos estaban cometiendo dos errores. El primero es que estaban teniendo pleitos entre ellos, que no deberían de tener pleitos entre ellos mismos. Pero el segundo es que para solventarlo se iban fuera a la calle, se iban fuera a solucionarlo entre los que no se habían convertido en Cristo, ¿verdad? Así que a pesar de ese orgullo de sabelotodo que tenían los corintios, se creían muy sabios ellos, al recurrir a los tribunales paganos estaban reconociendo su incapacidad. Por eso Pablo les avergüenza, porque estaban al recurrir a los tribunales paganos, no creyentes, sino a los incrédulos. Ellos estaban reconociendo que entre ellos no había sabio que pudiera solventar esos problemas, y por eso Pablo lo que hace es pincharles donde más les duele, ¿no? Ellos tenían fama, tenían la creencia de que sabían muchas cosas, le daban mucha importancia al conocimiento, pero después a la hora de solventar un problema no sabían cómo, y tenían que recurrir a los de la calle. Así que Pablo dice: para eso, para avergonzaros lo digo, ¿no? ¿Cómo debieron sentirse
los corintios, tan orgullosos ellos en su sabiduría, cuando Pablo le dijo estas cosas? ¿Ustedes creen que les debió gustar? ¿Verdad que no? Cuando alguien nos descubre algo que está mal en nuestra vida, no es agradable, ¿verdad? Pero Pablo lo hacía, como decía ahí, para confrontarlos, para que ellos entraran en razón. No lo hacía simplemente por avergonzarlos y ya está, sino que intentaba avergonzarlos para que ellos rectificaran su actitud, salieran de la práctica pecaminosa en la que estaban cayendo, ¿no? Justamente los pincha donde más le duele, ¿no? En ese orgullo que ellos tenían. Ahora dice el versículo 6, sino que con el hermano pleitean juicio, y esto ante los incrédulos. Aquí hay dos palabras que son enfrentadas o que hacen contraste: hermanos e incrédulos. ¿Qué podemos entender de esto? A ver, alguien que me ayude. Ayúdenme. ¿Qué podemos entender con estas dos palabras que crean como una diferenciación, ¿no?, entre estos dos grupos o dos sectores? Jaime. Podría ser que arreglar sus problemas, no es la misma identidad y no es la calle. Sí. Pero cuando Pablo dice los hermanos y los incrédulos, está haciendo referencia a dos grupos bien diferenciados, ¿no? ¿Ustedes creen que para Pablo era diferente un hermano que un incrédulo? No. A ver, Miriam, explíquenos. Porque al ser hermanos no tenían por qué estar viviendo, no habían estar viviendo, o sea, peleando entre ellos. Entonces eran igual que los incrédulos porque no estaban guardando los preceptos de Dios. Bueno, que no estuvieran actuando, digamos, como debían actuar, ¿verdad? Pero en la mente de Pablo, ¿ustedes creen que había diferencia, que él hacía diferencia entre los hermanos y los incrédulos, o no? ¿Sí? para la forma de testimonio y normas, sí. Para la forma de testimonio y normas. ¿Qué quiere decir con eso? Explícanoslo. A ver, es que no era lo mismo, o sea, no le podía exigir las mismas cosas que le podía exigir a la iglesia. O sea, que Pablo no le podía exigir las mismas cosas a los incrédulos que a los hermanos, por ejemplo. O sea, que ustedes creen entonces que en la mente de Pablo como que él diferencia entre incrédulos y hermanos, ¿no? Si no hiciera diferencia, no hubiera Pablo tenido ningún problema, porque los hermanos fueran a los incrédulos. Si no hubiera diferencia entre hermanos e incrédulos, pues hubiera dado igual, ¿verdad? Pero en la mente de Pablo sí que había una diferencia. Aunque los corintios estuvieran actuando casi como incrédulos, pero en realidad en la mente de Pablo... A ver, Jaime. No, siga. No, yo creo que no. O sea, no es lo mismo un hermano en la fe que un incrédulo. Por ejemplo, dice el apóstol Pablo en otro pasaje, dice: haced bien a todos, pero dice mayormente a los de la familia de la fe. O sea que para Pablo hay una diferencia. ¿Sí o no? Claro. O sea, los comparaba, más bien los diferenciaba. Eso es decir, yo creo que Pablo, en la mente de Pablo, del apóstol, había una clara diferencia. De lo que no estoy tan seguro es de que, como ha dicho la hermana Miriam, los corintios supieran diferenciarse de los incrédulos. En la mente de Pablo estaba que los hermanos debían ser diferentes a los incrédulos, pero en la práctica yo creo que los hermanos no estaban siendo tan diferentes de los incrédulos, ¿verdad? Pero deberían haberlo sido. ¿O creen ustedes que no debe haber diferencia entre los hermanos y los incrédulos? Por ejemplo, ¿qué diferencia debe haber?
Díganme una. El testimonio, pero eso es muy genérica. A ver, ¿en qué debe diferenciarse el creyente del incrédulo? Alex. En este caso, de tanto los creyentes como en este caso que sucede aquí, bueno, lo que yo pienso, que los cristianos tienen que solucionar las cosas como Cristo enseñó. Por ejemplo. Y claro, al ir a los juzgados son igual que los... son sabiduría humana. Se la solucionaban como ellos más o menos creían que debía ser. O sea, pero en la mente de Pablo estaba que ellos debían solucionar sus problemas entre ellos, ¿no? Entre los hermanos. Pero tomando en cuenta a Cristo, ¿no? Porque Cristo enseñó. Claro. Bien, ¿alguien más? A ver, ¿qué diferencia debe haber entre los creyentes, entre los cristianos y los que no lo son? Por ejemplo, como anoche, ¿no? Podemos reunirnos sanamente y en compartir entre hermanos. Cuando los cristianos se reúnen para pasarlo bien y cuando los incrédulos se reúnen para pasarlo bien, ¿pueden los hermanos y los incrédulos hacer las mismas cosas? ¿Debe haber una cierta diferencia? Claro, la fe en nuestro Señor Jesucristo y en su palabra debe marcar una diferencia en nuestra vida. Que yo diga que yo soy cristiano debe hacer una diferencia con respecto a otros que dicen que no creen en Cristo. Y si no hay diferencia, algo no marcha bien. Es decir, yo no estoy seguro de que hoy en día la Iglesia, y lo mismo que los corintios, sepan diferenciarse suficientemente de los incrédulos. Yo creo que cada día que pasa parece que hay menos diferencia entre los cristianos y los que no lo son. Por ejemplo, antiguamente, los cristianos se le empezaron a llamar cristianos porque andaban como Jesús, hablaban como Jesús, actuaban como Jesús. Y así no era como andaba el mundo, ni como actuaba el mundo. Es decir, los incrédulos. Había una diferencia clara. Pero ¿ustedes creen que hoy en día hay una diferencia clara entre los cristianos y los incrédulos? Yo creo que cada vez menos. Y eso es porque la barrera, la diferencia, cada vez se está difuminando más. Hoy en día los cristianos visten como los incrédulos, hablan como los incrédulos, se divierten como los incrédulos. Un día me dijeron: pastor, estuve en Mamarrumba y el único que faltaba era usted. Podía haber hecho el culto. Si usted hubiera ido, podía haber predicado. Sinceramente, yo me sentía avergonzado. Porque los cristianos no supieran mantener la diferencia con los incrédulos. Gracias a Dios de esto hace ya mucho tiempo. Pero muchas veces los cristianos no tenemos en cuenta que debe haber una diferencia entre nosotros y el mundo. Yo al menos lo creo así. Pablo lo creía así. Yo lo creo así. ¿Y tú? Por ejemplo, para un incrédulo, la reunión de noche que es maravilloso, para ellos, para los incrédulos, hubiera sido, no, aburrida, porque si no tienen ni el corazón, pues se van a emborrachar y el bullicio de la... Para ellos, hubiera sido papá. Para nosotros, que conocemos un poquito, que todavía no pasa, para nosotros fue una reunión muy estupenda y muy bendición. La hermana está explicando que, por ejemplo, la reunión que tuvimos nosotros anoche, ¿no? Tuvimos una cena, estuvimos cantando, lo pasamos estupendamente, al menos yo, y muchos hermanos lo han comentado, se pasó estupendamente y sin embargo no hizo falta ninguna de las cosas a las que los incrédulos recurren para divertirse, ¿verdad?
al alcohol, las drogas, el sexo. Bueno, pues, oiga, se puede divertir uno, se puede pasar un rato agradable sin necesidad de faltar el respeto a Dios o a la esposa o al hermano o a quien sea, ¿no? Sí o sí. Yo creo que nosotros humanos tendemos a modernizar todo y querer llevar hasta el extremo, o sea, a nuestro parecer, ¿no? Y ahí es donde se equivoca mucha gente. Dice que los seres humanos tendemos a modernizar a nuestro parecer las cosas, ¿no? Y que ahí es donde nos equivocamos. La verdad es que la palabra de Dios ya tiene sus añitos, pero sigue siendo viva y eficaz. Lo fue para transformar la vida de millones de personas antes y lo sigue siendo para transformar las vidas de millones de personas hoy. La palabra de Dios no cambia. Cambian las modas, cambian las costumbres, los hombres, los seres humanos, hombres y mujeres, tratamos de cambiar las normas de la ética moral porque preferimos vivir dejándonos arrastrar, pero Dios no. Dios nos dice claramente que esa no es la manera sana de divertirse. Pongo por ejemplo eso, la diversión, pero ¿en qué otras cosas más se tiene que diferenciar un cristiano de alguien que no lo es? Aparte de la forma de divertirse. La forma de expresarse, Ajá. la forma de que uno siempre hablaba, gracias a Dios, ellos quizá no tienen en cuenta nada de eso. O sea, en la forma de expresarse, dice la hermana, muchas veces cuando nosotros, tanto si nos va bien como si nos va mal, nos acordamos siempre del Señor, ¿verdad? Ellos se acuerdan del Señor de otra manera, ¿cierto? Ellos blasfeman, ellos insultan, nosotros no. Y debe haber una diferencia, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes un creyente que blasfemara? Se vería como un santo con 2 pistolas. No le pega, ¿verdad que no? Pues, oiga, ¿qué hace un santo con 2 pistolas? Oiga, como que no. Aunque algunos pastores lleven guardaespaldas con metralletas. Mire usted, no me diga usted que esa gente son creyentes, porque no me lo creo. Ni usted tampoco, porque tampoco me lo creo. ¿Entiende? Pero tiene que haber diferencia. El problema de la iglesia de Corinto es que no se notaban esas diferencias. Vamos, de hecho, actuaban como los incrédulos. Que tenemos un problema, vamos a juzgar de ahí enfrente. Y esa no era la manera correcta. Y esto es lo que Pablo les está diciendo aquí, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene el hecho de que no se note la diferencia entre los creyentes y los incrédulos? ¿Tiene importancia o no? ¿Sí? ¿Por qué tiene mucha importancia? Porque no dar ejemplo, no podemos acercar al hermano, conocer a Cristo. No he entendido la... O sea, si nosotros como cristianos no damos el ejemplo, Sí. no solamente nos puede decir, Ese hermano será el incrédulo, ¿no? Ah, ok. Si no damos ejemplo, ¿cómo vamos a enseñar o predicarle al incrédulo? Claro. Esa sería una, ¿verdad? Si no cambiamos nosotros, ¿a quién le va a dar ese? Claro, si no cambiamos nosotros, ¿qué evangelio vamos a predicar? ¿A quién le vamos a decir que la fe en Jesús le puede cambiar? Lo primero que nos dirá es porque te cambia a ti. No. ¿Verdad? Claro, porque la gente quiere ver, no solamente oír, quiere ver cambios, transformación de vida. Y realmente ustedes creen que cuando Cristo entra en una vida, ¿la cambia o no? ¿Seguro? Si uno se deja. Esa salvedad es importante, si uno se deja. Porque si no nos dejamos cambiar, entonces es como si invitamos a Cristo a entrar en nuestra casa y le decimos: siéntate ahí y no te muevas, ni hables, ya yo te atenderé cuando te necesite. No es la manera apropiada, ¿verdad? Si tenemos un invitado, lo lógico es que le dejemos que se exprese con libertad y que...
No sé quién habló. Y que se sienta bien, claro, lógicamente. Así que sí que tiene importancia, porque ¿qué motivación van a tener los incrédulos para venir a Cristo si nosotros que estamos en Cristo actuamos como si no estuviésemos? ¿Verdad? No es lógico. Tenemos el deber. Y cuando digo que tenemos el deber, realmente es un deber, es una obligación. Tenemos la obligación de marcar la diferencia. La obligación de actuar de una manera diferente a como actúan los incrédulos. Tenemos el deber, porque la gente necesita de una iglesia que sea fiel a Dios. ¿No creen ustedes? De una iglesia que sea fiel a la palabra del Señor, de una iglesia que sea transformada. La gente tiene necesidad de una iglesia que le predique la verdad, pero no solo de palabras, sino también con el ejemplo. Una iglesia poderosa, y el poder no está en decirle a un monte trasládate. Oiga, ese no es los milagros que la gente quiere ver. La gente, el milagro que quieren ver son vidas transformadas, que crean en Jesús y que esa persona pueda tener paz en medio de la tormenta, pueda tener la certeza de que si cerrara sus ojos en cualquier momento los abriría en la presencia de Dios. Y esa fe, esa esperanza le da fuerza para afrontar cualquier situación, por dura o por difícil que sea. Eso es lo que la gente necesita. Gente con fe, gente convencida y convertida. Porque son dos cosas diferentes, ¿verdad? Hay muchos convencidos al Evangelio, pero no hay tantos convertidos al Evangelio. Las iglesias están llenas de gente convencidas, que saben intelectualmente que Dios está ahí, que Él te puede salvar, que Él te perdona y desea una mejor vida para ti, pero que no han permitido que Cristo reine sobre su vida y por eso no han sido convertidos. Lo saben, pero es como el que está enfermo, sabe que ahí está el médico que le puede ayudar. Sí, yo sé que el médico está ahí y se está muriendo, y sigue diciendo qué bueno que yo sé que el médico está ahí y que el médico quiere sanarme. Pero ¿de qué te sirve saber que tienes al médico que te puede sanar si no acudes a él y le dejas que él te trate? No nos serviría de nada, ¿verdad? Pues así muchas veces somos nosotros cuando no marcamos la diferencia, cuando actuamos como incrédulos, cuando nos dejamos arrastrar por la influencia del mundo. En realidad acabamos sin marcar ningún tipo de diferencia. Antes, en una iglesia podía haber alguien que anduviese cojeando, como decimos, ¿verdad? Pero hoy en día son las propias iglesias las que cojean. Las propias iglesias las que se convierten en club de alterne. Las propias iglesias las que se convierten en centros de ocio única y exclusivamente, donde no se busca a Dios. Las iglesias que se convierten única y exclusivamente en algo que no es iglesia. Cada vez las iglesias se parecen más a las cosas que hacen los incrédulos. Espectáculos maravillosos. Pero tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Tenemos que tener cuidado, porque ninguno estamos exentos de caer en la religiosidad. Es tan fácil dejarse llevar por la religiosidad, pensar que, bueno, como yo voy a la iglesia, ya con eso basta. Y no basta. No, yo oro los martes en la reunión, pero no basta con eso. Yo ya he hecho el discipulado, pero no basta con eso. Hay que tener una relación. ¿Saben que la palabra significa una y otra vez relación? La relación significa estar religado. Religión significa eso, religado, atado por Cristo, atado a Cristo. Relación personal con Dios. Hablar con Él, tenerle en cuenta, conocer su voluntad, saber qué espera de nosotros. Todo esto es importante
para no convertirnos en religiosos que después acaban siendo hipócritas y que acaban por último sin diferenciarse lo más mínimo con los incrédulos. ¿Cómo? Vamos a leer los versículos del 7 al 8. Del 7 al 8. Así que, dice Pablo, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿Cómo cataloga Pablo a los que el hecho de que existan pleito entre los hermanos? Por cierto, es ya que una falta, un pecado, es una falta, es algo que no está bien. Por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros. Es verdad que en las relaciones interpersonales muchas veces van a surgir malos entendidos, problemas, pero es que Corinto no era solamente malos entendidos, ahí es que había unas peleas y unas broncas y unas divisiones, y yo soy de este y yo del otro, y yo soy del Barça y yo del Madrid, y yo... No, en serio, había problemas profundos que separaban a los hermanos, que impedían la verdadera comunión. Por eso Pablo dice, por cierto, así que por cierto ya es ya una falta, es ya un pecado eso, que tengáis pleito entre vosotros mismos. Dice, pero vosotros, dice el versículo 8, cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Los hermanos no deben defraudarse unos a otros. ¿Qué es defraudarse? ¿Alguien sabe lo que es un fraude? ¿Un engaño? Un engaño con intención de aprovecharse del otro. ¿Ok? ¿Ustedes creen que eso es lógico que se dé entre hermanos? Hermano, te voy a vender un coche. ¡Bah! Tengo el coche fantástico, vamos. Hasta habla solo y todo. Y después te vende un cacharro, un tiesto, que eso... Te montas en él, se le caen las puertas, el guardabarro se va para allá, no arranca. No. ¿Ustedes creen que eso sería lógico entre creyentes? No, ¿verdad que no? No sería lógico. Pero en los corintios pasaba. En los corintios pasaba. Se defraudaban unos a otros. ¿Qué se debe hacer cuando se defrauda a alguien? Cuando alguien se siente defraudado por un hermano, ¿qué debe hacer? Ir a hablar con la persona y después, si no se entienden entre ellos, buscar testigos, intentarlo con los testigos. Y si no atiende a los testigos, llevarlo a la iglesia, dice la palabra, ¿verdad? Y la iglesia decida. Es que en la palabra tenemos las instrucciones necesarias para saber cómo tratar estos asuntos. Si seguimos las instrucciones que Dios nos da, solucionamos el problema, ¿verdad? Y eso es lo que debemos hacer como hermanos. Primero, no defraudarnos. Segundo, si nos defraudamos, sabemos lo que tenemos que hacer para solucionar la cuestión. Y que eso no quede ahí latente, creando un conflicto o un problema que después va a crear división entre los cristianos, lo cual no es bueno. Ustedes saben que muchas divisiones de iglesia se deben precisamente a eso, a que hermanos se han sentido defraudados, engañados, a que algunos se han aprovechado de los otros con interés y al final se dan cuenta, se descubre el problema y se separan y se dividen. ¿Ustedes creen que eso glorifica a Dios? ¿Verdad que no? No. Las divisiones traumáticas no glorifican a Dios. Dayana. ¿Sobre?
El perdón. Por ejemplo, si yo me siento defraudada por una persona y esa persona no viene a mí, me aparta a mí para pedir perdón, yo como hija de Dios me debo entonces acercar a esa persona. Bien. Ella pregunta que, bueno, ella dice primero que está haciendo el discipulado cuarto y que ahí se habla sobre el perdón. Repito porque los hermanos no, y además los que están por internet no se enteran de la pregunta. Y ella dice que si una persona le ha ofendido y esa persona no viene a pedirle perdón, si ella tiene que ir a la persona a aclarar el asunto. En realidad, cuando alguien se siente ofendido, no tiene que esperar a que el otro venga. Mateo capítulo 18, del 15 al 18, dice claramente, si tienes algo con tu hermano, ve a él. Es decir, es la persona que se siente ofendida la que tiene que ir al hermano o a la hermana, a la persona que le ha ofendido y decirle, mira, esto que has hecho, que has dicho, eso no es correcto, a mí no me parece bien, y entonces se aclara la cuestión y ya está. Pero no hay que esperar a que venga, porque a lo mejor la persona ni se ha dado cuenta de lo que ha hecho o de lo que ha dicho. Pero, o si se da cuenta y no lo quiere reconocer, lo que sea. Pero tenemos la instrucción clara de la palabra. El Señor Jesús nos dice, ve a Él, estando tú y Él solos, y si te oyere, pues has ganado a tu hermano. Si no te oyere, pues entonces ve con testigos y así seguimos el proceso, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, lo hermoso de la palabra de Dios es que nos da las instrucciones claras, sencillas, para saber cómo arreglar el tema. Lo que ocurre es que algunas veces, se lo digo como secreto, ustedes no se lo digan a nadie, pero lo que ocurre, el verdadero problema que hay a veces es que nuestro orgullo nos impide ir a la persona, porque como nos sentimos heridos, pensamos que la otra persona tiene que venir y hay que ver lo que me ha hecho y lo que me ha dicho y no sé qué. La palabra de Dios dice que el creyente debe ser humilde, ¿verdad? Pablo dice en Filipenses 2, versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se despojó de su gloria, ¿verdad? Y vino aquí y se humilló haciéndose igual a nosotros. O sea, fíjense si Cristo se humilló para bendecirnos a nosotros, ¿cuánto más no tenemos nosotros que ser humildes? ¿Verdad? La palabra dice sobrellevar los unos las cargas de los otros. Seamos humildes. Pero eso es lo que a veces estorba para que los problemas se puedan resolver. Y cuando un problema entre dos personas no se resuelve, queda ahí agarrado en el corazón, echa raíces de amargura, y esas raíces pueden contaminar a otras personas. Para evitar eso, lo mejor es seguir al pie de la letra las instrucciones de Dios. Amén. La verdad es que, ¿qué tenemos que hacer si alguien nos defrauda? Seguir las instrucciones del Señor. Desde luego no ir a los tribunales paganos. Arreglemos entre nosotros los asuntos, ¿verdad? Pero ¿y si acuden a los tribunales paganos? ¿Qué estaría demostrando con eso? Que no está siguiendo las instrucciones del Señor. Punto número 1. ¿Qué más? ¿Perdón? Que no es humilde. Que no está dispuesto a perdonar. ¿O qué? O que no estaba bien instruido. O que en la iglesia no hay alguien que sea suficientemente maduro como para poder mediar entre los hermanos, ¿no? Puede ser, o sea, estas cosas pueden pasar y pueden suceder. Pero por eso es importante que al meditar en la palabra y ver estas cuestiones, nosotros tomemos nota, aprendamos, para que cuando surja algún problema, que aquí no va a surgir, porque aquí no surgen problemas,
si surgiera, ya sabemos lo que hacer. Amén. Vamos a la persona, hablamos a solas y arreglamos el asunto. Gloria a Dios. Pero fíjense que Pablo en este versículo lo que está es proponiendo una tercera vía. Vamos a verlo. Versículo 7. Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Y ahora pregunta, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Qué está diciendo Pablo con esta frase, con estas preguntas? Está humilde, que agache la cabeza y que perdones. O sea que si te defraudan, seas humilde y aguantes. Hombre, también eso dice que si te dan a uno, le pongan al otro. Que si te dan en una mejilla, pongan la otra. Un poco lo que queda la referencia. A ver, Ale, que está deseando de hablar. Que no sea él el que se meta en el problema. Que no sea él el que se meta en el problema. O sea que si yo tengo un problema con Wilson, le digo a Antonio, que es más grande que yo, Antonio, arréglame el problema con Wilson, ¿no? No. A ver, Jaime, ¿qué? Podría ser hacer caso omiso de la ofensa. Hacer caso omiso de la ofensa. Lo que está diciendo es sufrir. ¿Qué significa sufrir? Soportar, aguantar. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Si alguien te agravia, ¿por qué no sufres ese agravio? ¿Por qué no soportas ese agravio? ¿Por qué no? Hay un pasaje que dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Es decir, soporta el pecado, ¿verdad? Soportar la pérdida personal por el bien del testimonio de la iglesia. Porque no, es que me ha hecho, si me ha hecho, ese se va a enterar, yo le voy a hacer más. Y quien me la hace, me la paga. Pastor, es entre hermanos, pero cuando no es entre un hermano y un profeso, La palabra dice, en lo que dependa de vosotros, estar en paz con todos. Nosotros teníamos una empresa en la península y empezamos de muy bajito, trabajando otro hermano y yo. Empezamos haciendo chapuzas prácticamente y acabamos montando una empresa de instalaciones técnicas y mantenimiento. De hecho se llama así, ITM. Llegó un momento en el que teníamos 10 empleados, 10 personas trabajando con nosotros. Estábamos haciendo muchos trabajos. Empezamos con instalaciones técnicas y acabamos haciendo de todo. Hacíamos impermeabilizaciones, hacíamos trabajo de mantenimiento para las comunidades de vecinos, para las bodegas que hay allí en Jerez. Hacíamos de todo y nos iba bastante bien. Un día, uno de los ingenieros que nos daba trabajo, cada vez nos daba trabajo más grande, nos dio un trabajo enorme. 7 instalaciones diferentes en un edificio nuevo, en un edificio enorme. Para hacer ese trabajo tuvimos que hacer una inversión enorme, tanto en material como en personal y tal. Y íbamos certificando mensualmente, como se hace en todas las obras, y cobrando por el trabajo realizado y tal. Y de la noche a la mañana, en las últimas certificaciones, cuando quedaba el mogollón, cuando quedaba por cobrar los beneficios, el ingeniero se quitó de en medio, llevándose no solo el beneficio de ese trabajo, de varios meses de trabajo de 12 personas, sino que se llevó parte de nuestros haberes, porque nos dejó en la estacada. Y mi socio decía, bueno, pues vamos a denunciarlo y tal. Y Dios puso en mi corazón que yo no me iba a meter en ese fregado. Yo iba a seguir adelante. Y seguimos adelante. A los 3 meses nos dieron otro palo. Y ahí cerré la empresa.
Pero el segundo palo que nos dieron también, mi socio quería denunciarlo, que no sé qué, que no sé cuánto, a pesar de que era amigo suyo. Y nos lo dieron por culpa de él por no firmar el contrato. Pero bueno, a pesar de todo eso, yo decía, meterme en pleitos y tal, estar años batallando con esto, con amargura en tu corazón, arrastrando resentimientos, y yo dije no. Yo voy a seguir adelante con mi vida, Dios sabrá lo que me depara y yo voy a seguir adelante. Y yo he preferido siempre, en ese sentido, buscar la paz. La Biblia dice, busca la paz y síguela. Yo busco la paz y la sigo. Lo otro, ¿para qué? Dinero y como viene se va. Ahora, a veces no es cuestión de dinero, son otras cuestiones. Repito, la palabra de Dios dice, lo que dependa de vosotros, estar en paz con todo. Es decir, hay personas que te van a buscar las cosquillas aunque tú no las busques. O sea, aunque tú no quieras. Hay personas que te persiguen, hay personas que sencillamente por envidia, por lo que sea, por celo, por lo que sea, o porque no están de acuerdo contigo en cualquier área, te persiguen y tratan de tumbarte. Y uno ante esas cosas uno tiene que confiar en el Señor. Yo personalmente prefiero descansar en el Señor y dejar el asunto en manos de Dios. Dios siempre dijo, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Entonces yo para qué me voy a meter en fregados de ese tipo cuando yo sé que Dios me defiende, ¿no? Y así vivo más tranquilo. Bien, pero lo que Pablo está aquí proponiendo es justamente eso, sufrir el agravio, es decir, soportar la pérdida por amor del testimonio. Agravio es una ofensa, es un perjuicio que se nos hace, es una humillación o un menosprecio o un trato desigual, ¿no? Ahora, ¿qué opinan de esa tercera vía? ¿Creen que es fácil? ¿Verdad que no? Pero trae paz. ¿Cuántos de vosotros habéis trabajado, os han llamado para trabajar, os han tenido un mes o 2 meses o 3 meses trabajando y después no os han pagado? ¿Verdad? ¿Saben ustedes esas personas que les ha defraudado, la que les espera? Porque Dios dice claramente en su palabra que el empresario que defrauda a uno de sus trabajadores se la va a enfrentar con él. O sea, Dios no pasa eso por alto. Él dice, tú pásalo por alto, pero déjame el asunto en mis manos. Así que ahí de aquel que le debe dinero a un hijo de Dios y no se lo paga. Yo desde aquí le digo a todos los que le deban dinero a un hijo de Dios, páguenselo, porque les conviene, de verdad. La Biblia dice claramente, dura cosa es enfrentarse con el Dios vivo y verdadero. O sea, te puedes enfrentar con otro hombre, pero con Dios no te enfrentes nunca, porque todo el que escupa contra el cielo le caerá encima. Y Dios es más poderoso que nadie. Así que si le debes dinero a algún trabajador cristiano, ¡ay, amigo mío!, págaselo. Yo tengo un testimonio de una compañera que me necesitaba que le hiciera un favor. Yo se lo hice. Con todo el gusto de mi corazón se lo hice. Eso estoy hablando de hace 2 años. 1.500 euros para mí tienen. Y es verdad lo que dice el pastor. A mí me ha dado mucha tranquilidad porque yo quiero que un plan. ¿De dónde? ¿Y cómo quiere que haga? A mí Dios me ha dado mucha tranquilidad. Pero yo llevo 2 años que no he conseguido ni 1 hora de trabajo. Yo digo, Señor, ayúdame. Pero digo, a veces trato de revolver el corazón que yo me sentí con mucho cariño. Y la verdad que sí me ha dado tranquilidad. Pero que si yo hubiera estado en los caminos del Señor, ya le va a sacar los ojos. Qué bueno que estás en los caminos del Señor. ¿Se dan cuenta cómo Cristo cambia las vidas? ¿Se dan cuenta cómo el Señor cambia? Sí, es verdad. Y yo la veo a ella y ella me saluda y yo, ya vi de todo. Tú sabrás. Y llevan 2 años. Y lo que está diciendo Miren, aunque
Pablo no lo diga, el fundamento de esta enseñanza está en las palabras de Jesús. Vamos a ir a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 38. Mateo capítulo 5, versículo 38. Aquí vamos a ver que las palabras de Pablo de sufrir más bien el agravio y todo eso, lo dice por esto. Jesús dijo: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, dice el Señor Jesús, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Increíble, ¿no? Sufrir la pérdida, soportar la ofensa o la injusticia, no es fácil, pero tampoco es imposible. Porque el Señor nos lleva a eso. Nos enseña que debemos hacerlo. Por amor a Dios. Y yo quiero que ustedes entiendan lo que es el amor. 1 Corintios capítulo 13. Miren como Pablo lo enseña aquí. 1 Corintios capítulo 13. Versículo 4. ¿Por qué más bien no sufrís el agravio? ¿No dice Pablo? Que dice aquí, dice, el amor es sufrido. Quiere decir que es capaz de sufrir antes de hacer sufrir. Amén. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Es que esto es mío. No busca lo suyo. No se irrita. A veces nosotros decimos, ay, ¿cuánto te amo? Y a los 5 minutos, ¿verdad? Nos irritamos con demasiada facilidad. Pues dice, el amor no se irrita. Pero sobre todo dice ahí, el amor no guarda rencor. Hay quien dice que cuando las mujeres se enfadan, se ponen históricas. No histérica, sino histórica. Porque tú tal día y tal hora y me hiciste esto y aquello otro. Y como que saca la libreta y tiene apuntado la lista de todo aquello, ¿verdad? Oiga, no seamos rencorosos. El amor no guarda rencor. Nosotros sí, pero no debemos. Amén. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Algunas dicen con resignación. Que se lo digan a mi pobre mujer. No, que tiene que aguantarlo por culpa mía. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Amén. Entonces, si nosotros decimos que tenemos a Dios, la Biblia dice que Dios es amor. Si tenemos a Dios, tenemos que tener amor. Pero el amor de Dios es este tipo de amor. El amor que no busca lo suyo, el amor que no guarda rencor, el amor que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Si tú recibes el amor de Dios, tienes amor para dar. ¡Ay, es que yo no puedo más! Sí, si tienes a Dios, tú puedes más. Tienes el amor de Dios que te da la capacidad
de sufrir por amor, de soportar el agravio por amor. No es fácil. Oiga, es ir contra nuestra naturaleza de pecado. Nuestro corazón caído, nuestra naturaleza pecaminosa, nos lleva a reaccionar. Cuando alguien nos dice algo, ahí mismo saltamos como una gota de agua en el aceite, ¿verdad? Saltamos rápido. Pero cuando amamos de verdad, somos capaces de soportar el insulto, la ofensa, el juicio falso, el falso testimonio y lo que quieran echarnos encima. Uno lo soporta, porque uno todo lo espera. Amén. Uno espera que Dios se haga cargo de eso. Y en su momento, Dios obra. Amén. Así que sí, se puede hacer. Ahora la cuestión es, la pregunta viene por su propio peso. ¿Ustedes creen que la Iglesia suele practicar este tercer, ¿cómo le llamamos? La tercera opción de Pablo, sufrir el agravio? ¿Solemos practicar esto? ¿Solemos tener esa actitud? Sí, algunos sí, otros como que, algunos como que no, ¿no? Vamos por el camino. Bien, si vamos por el camino llegaremos. Pero avancemos, hermanos. No nos estanquemos. Porque tenemos un Señor que nos ha dado ejemplo. Tenemos un Señor que lo que Él dice, primero lo hizo Él. Cuando Él nos lleva a humillarnos, primero Él se humilló. Cuando Él nos lleva a poner la otra mejilla, primero Él lo hizo. Cuando Él nos dice que suframos, primero Él sufrió por nosotros. Y si Él lo hizo, nosotros podemos hacerlo porque le tenemos a Él. Amén. Yo le doy un ejemplo. Si de pronto usted se da cuenta que un hermano ha dicho algo sobre uno mismo, lo más tolerante y lo que está diciendo es pasar de eso o ir a ese hermano y preguntarse. Bien. O hacer un reproche. En la mayoría de los casos, cuando nos enteramos que alguien ha dicho algo sobre nosotros mismos, es porque un chismoso ha venido a decírnoslo. Suelen ser aquellos que te dicen, no te lo digo para que te enfades, te lo digo para que ores. Pero quiero que sepa que fulano te ha dicho de ti esto. ¿Qué tenemos que hacer con esos chismosos? Taparle la boca. Eso es lo primero, no recibir chismes. Porque si yo recibo chismes, después ese chismoso va a seguir en la práctica y va a contaminarme de su... Si yo recibo un chisme, lo que yo recibo es lo que voy a tener en mi corazón. Y yo hace tiempo decidí no aceptar chismes contra mí. Pero espérate, voy a eso. Es que es un proceso, estoy dando un pequeño rodeo para llegar. Pero es que la mayoría de los casos es así, ¿o no? Nos enteramos porque alguien nos lo dice, ¿o no? ¿Y quién nos lo dijo a nosotros? No es una persona que esté buscando nuestro bien, es una persona que está metiendo la pata, que está haciendo lo que no debe hacer. Porque si yo me entero que Alex dice algo de ti, o sea, Alex viene y me dice, oye, Nicolás, tú sabes que Wilson no sé qué. Lo primero que hago es decirle a Alex, ¿tú has hablado con Wilson y se lo ha dicho a él? No, pues entonces no tiene derecho a hablar conmigo. Vaya y dígaselo a él, porque eso es lo correcto, ¿no? Es lo que dice la palabra. Si tiene algo con tu hermano, ve a él, ¿cierto? Entonces no recibimos chismes. Oiga, que conste que Alex no me ha dicho nada de Wilson. Es un ejemplo. Pero voy al caso, ¿verdad? Tapar la boca al chismoso, primer paso. Ahora, ya una vez que tú te has contaminado con el chisme que el otro te trae, puede ser que sea verdad o que sea mentira, ¿verdad? Siempre que nos enteramos de un chisme, puede ser que sea verdad o sea mentira. Vamos a suponer que sea verdad, o vamos a suponer que sea mentira. ¿Qué más da?
Lo importante no es lo que otros digan de mí, sino lo que Dios sabe de mí. Si ustedes supieran las de cosas que se han dicho de mí, o sea, y todo lo que se ha dicho, y se seguirá diciendo, y no es nada con lo que yo soy. Yo soy todavía peor. Por tanto, a mí no me afectan los chismes. Pero si me afecta, lo que tengo que hacer es ir a la persona y decirle, oye, mira, tú has dicho esto de mí y tal, ¿qué motivo tienes? Tal, aclararlo. Si tienes algo con tu hermano, ve a él. Si no lo puedes soportar, ve a él. Pero si puedes soportarlo, déjalo estar ahí. Déjalo estar ahí. Porque los chismes, cuando se dejan estar, desaparecen. Y créanme, a veces tratar de tirar del hilo, se lía una, se contamina a gente, se convierte eso en algo peor, el remedio que la enfermedad. Y a veces no merece la pena para nada. Yo siempre digo que Dios sabe la verdad de todas las cosas. Dios sabe la verdad de todas las cosas. Y uno lo que tiene es que estar tranquilo. Si es verdad, entonces, bueno, pues, oye, lo estás diciendo con motivo, ¿no? Y si no es verdad, pues que digan lo que quieran. Pues uno está tranquilo y ya está. Punto. Soportar el agravio, ¿no? La verdad es que no es fácil. No es fácil. Porque juega un papel fundamental nuestras propias emociones. De momento el orgullo, ¿cómo que ha dicho? Pues se va a enterar, ¿verdad? Reaccionamos en la carne muchas veces. Hay que dejar pasar todo eso, buscar la paz y seguirla, porque es más sano para nuestra propia vida. Cuando alguien viene con dimes y diretes, viene con una bandeja a ofrecerte, mira, te traigo un chisme, o te traigo odio, o te traigo rencor, o te traigo resentimiento. Porque cuando alguien te dice, te trae un chisme, te trae todo eso en la bandeja. ¿Entiendes? Porque si tú admites el chisme, te vas a sentir resentimiento contra la persona que supuestamente ha dicho lo que ha dicho, y no sé qué, y rencor, y odios, y celos, y ganas malos deseos, y todo eso. Cuando uno te viene con una bandeja llena de cosas feas, yo prefiero no comer. Yo prefiero decir, no, gracias. Yo decido lo que quiero llevar en mi corazón.